Me acompaña el doctor Noel Rosado, él es oftalmólogo, es especialista en cirugía de córnea y cirugía refractiva. Refractiva. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Saludos, buenos días, Débora. Todo muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted por llegar aquí, por sacar de su tiempo para poder hablar de estos temas que a veces no los discutimos muchísimo, pero si no tenemos una buena visión, eso nos puede incapacitar y se nos complica la vida. Definitivamente, Débora, la visión es el sentido más importante de los humanos. Sin visión, perdemos la noción de nuestro ambiente, así que la protección de nuestros ojos es sumamente importante. Y de hecho, esa fue una de las causas principales que me motivó a mí a convertirme en oftalmólogo, a ser médico de los ojos, porque me di cuenta de la importancia que tienen los ojos en nuestras vidas y por eso me dedico a mantener la salud visual de nuestros pacientes para que puedan seguir funcionando y puedan hacer todas sus cositas que les gustan hacer día a día. Qué bien que nos haya contado, ¿verdad? Que precisamente enfocado en este tipo de tratamiento y en atender condiciones de la vista, pues fueron las que los motivó a encaminar su carrera hacia esto. Y vamos a hablar, entre otros asuntos, vamos a hablar de los diferentes diagnósticos o para empezar, yo creo que debemos primero, doctor, definir qué son las cataratas. Pues mira, Débora, las cataratas es un problema bien importante en lo que es en los humanos. ¿Por qué? Porque es un problema que puede causar pérdida de visión. De hecho, es la causa de pérdida de visión reversible más común en el mundo. Causa un problema que perdemos visión a través de la progresión de la condición. ¿Y qué es una catarata? Pues cuando nacemos, dentro de nuestro ojo hay un lente que se llama el lente o cristalino. Y cuando nacemos, ese lente es perfectamente cristalino. Claro, la función del lente intraocular que tenemos de fábrica de nuestro nacimiento es enfocar la luz para que nuestros ojos puedan ver bien. Pero ¿qué pasa? A medida que pasan los años, este lente poco a poco se va poniendo más opaco y más opaco. Eso es un proceso normal del envejecimiento de los ojos. Por lo tanto, todo el mundo va a desarrollar catarata en algún momento de su vida. La progresión de las cataratas es variable, porque algunos pacientes pueden desarrollar una catarata a una edad más temprana, otros pacientes pueden desarrollar una catarata a una edad más tardía, dependiendo de cómo va la progresión, pero la realidad es que todo el mundo en algún momento vamos a desarrollar cataratas. Aquí me ha mencionado, yo tengo unas preguntas guías, pero siempre de lo que usted me va explicando me surgen otras preguntas. Y usted me acaba de explicar que a todos nos van a dar, vamos a tener cataratas en algún momento de nuestra vida, pero ha mencionado un detalle que me parece importante destacar. Y es que algunos le pueden dar cataratas a una edad un poco más temprana. Correcto. ¿Esto tiene que ver con genética? ¿Esto tiene que ver con alguna particularidad por lo cual unas personas a más temprana edad y otras a mayor edad? Pues sí, definitivo, de verdad. De hecho, hay un tipo de catarata, ¿verdad? La gran mayoría de los pacientes al nacer tienen su lente cristalino completamente claro, pero hay un grupo de pacientes que de hecho nacen con opacidades en sus lentes y eso se llaman cataratas congénitas. O hay pacientes que lamentablemente desde que nacen desarrollan cataratas. Pero la catarata más común es la asociada con la edad, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de cataratas. Dentro de la catarata asociada con la edad está la catarata nuclear, que es la catarata más común que le da prácticamente a todo el mundo. Esta catarata usualmente se presenta en el grupo de pacientes de los 60, 70, y es la catarata asociada principalmente con la edad. Hay otros factores, hay otro tipo de catarata como es la catarata cortical, que es una catarata que se puede presentar a una edad un poquito más temprana. Esta catarata puede estar asociada a otras condiciones, como lo es la diabetes descontrolada. Puede influenciar a desarrollar este otro tipo de cataratas. Y hay una catarata que se llama la catarata posterior, que es una catarata que se presenta usualmente en pacientes más jóvenes, en los 40, 45, 50, y esa catarata puede estar asociada a factores, ¿verdad?, familiares, genéticos. Sí, que si hay un paciente que tiene un historial de que sus papás se operaron de catarata a una edad temprana, pues sí, muy probablemente él va a desarrollar cataratas también a una edad más temprana de lo que se considera, ¿verdad?, normal en la población. Y las cataratas posteriores también tiene otro factor, que son el uso de medicamentos. Hay ciertos medicamentos que pueden inducir al desarrollo de catarata, como lo son los esteroides, como es la prednisona, como es el solumedrol. Esos pacientes que son asmáticos, que están en la bombita
de esteroides para controlar su asma, pues lamentablemente tienen que usar el esteroide, ¿verdad? Para controlar y mejorar su respiración, pero ese esteroide puede inducirlos a desarrollar una catarata a una edad más temprana. Qué interesante esto. Así que, pues ya sabemos que hay unos factores también de riesgo. Correcto. Factor principal es la edad. Ese es el factor principal. Por eso es que todo el mundo en algún momento de su vida, si llegamos, ¿verdad?, a una edad avanzada, vamos a desarrollar cataratas. Los otros factores, obviamente, otro factor que puede inducir el desarrollo de cataratas es si un paciente tiene un trauma severo en el ojo, un golpe contundente en el ojo puede inducir a lo que se llama una catarata traumática, que es que el lente cristalino se pone opaco secundario a ese golpe, a ese trauma que tuvo en esa situación. Otros factores, ¿verdad? Está el componente familiar o genético, como te mencioné. Si tus papás tuvieron una cirugía de catarata a una edad temprana, pues muy probablemente tú también vas a necesitar cirugía de catarata a una edad temprana porque tus cataratas van a progresar. Ciertas condiciones, como son la diabetes descontrolada, otras condiciones metabólicas, como es condiciones más raras, pero como la galactosemia, pueden llevar al desarrollo de cataratas a una edad temprana también. Así que los diabéticos tienen que estar muy atentos a esto. Correcto. Muy atentos. Fíjense las complicaciones que, pues, con condiciones que ya venimos padeciendo, nos pueden traer otras complicaciones y la visión, pues con la pérdida de visión y no atender estas situaciones pueden crearnos problemas muchísimos mayores. Sí, lamentablemente la diabetes es una condición que puede afectar tantas y tantas partes del cuerpo y en el ojo puede causar múltiples daños. Puede afectar lo que es la catarata, puede causar problemas en la retina. Es una condición que definitivamente los pacientes diabéticos tienen que prestar mucha atención a sus niveles de azúcar porque su visión se puede ver afectada de diferentes maneras. Así que el manejo y control de la diabetes es de suma importancia en esos pacientes. Doctor, me gustaría que entonces habláramos un poco. Hay unos procedimientos que se realizan para atender las cataratas. Pues sí, Debra, las cataratas, lamentablemente no hay un tratamiento médico para las cataratas. No hay gotas, no hay pastillas, no hay medicinas que se puedan dar para mejorar la catarata. Ya una paciente cuando desarrolla cataratas y tiene una pérdida de visión significativa por la catarata, pues la única alternativa de tratamiento es cirugía. Quiero, ¿verdad?, recalcar y aclarar un punto porque algunos pacientes se confunden. El tú tener cataratas no significa que necesitas cirugía. La cirugía está indicada cuando el paciente tiene una catarata lo suficientemente madura que está afectándole su visión y no puede mejorar su visión aún con los mejores espejuelos. Si aún con el mejor espejuelo que te recetaron el último no ves bien, pues entonces es el momento de entonces considerar lo que es la cirugía de catarata, que hasta ahora es el único tratamiento que se puede utilizar para poder mejorar la visión en los pacientes que tienen cataratas maduras. Así que el signo o el síntoma del que nos vamos a percatar si ya vamos teniendo alguna complicación es que con la receta de los espejuelos ya ni siquiera podemos ver bien. Correcto. Pues mira, las cataratas, el síntoma principal es pérdida de visión, pero hay otros aspectos que los pacientes pueden darse cuenta en su día a día que pueden ser una indicación de que sí, que estamos comenzando a desarrollar cataratas. Uno de los síntomas principales es que los pacientes tienen problemas para ver de noche. Las luces se ven estiradas, ven halos alrededor de las luces. Bueno, la realidad es que con las luces de los carros, cuando las ven de frente, también tienen problemas para enfocar. Eso es uno de los síntomas iniciales de cuando estamos empezando a desarrollar cataratas. Y poco a poco, pues la visión se va perdiendo, tanto la visión de cerca como la visión de lejos, se va perdiendo y se va deteriorando. Y entonces cuando ya no podemos ver lo suficientemente bien para poder hacer las cosas del día a día que nos gusta, aún con los mejores espejuelos, pues ya entonces es el momento de considerar lo que es la cirugía de catarata. Muy bien, entonces me menciona usted que no necesariamente vamos a llegar a esa cirugía, pero ¿hay alguna preparación previa para ya cuando no tenemos remedio y hay que someterse a la cirugía? ¿Hay alguna preparación previa para ese procedimiento? Pues, obviamente la parte más importante es la evaluación por un cirujano oftalmólogo, ¿verdad? Para evaluar cómo está la visión,
hacemos una evaluación de cómo está la anatomía, cómo está el ojo en sí, cómo se ve la parte de al frente del ojo, cómo está la córnea, que es la parte de al frente, cómo se ve la catarata. Definitivamente el diagnóstico de la catarata es clínico. Uno evalúa al paciente en la silla del examen y puede ver cómo se ve ese cristalino, si se ve opaco, si se ve con opacidades, si se ve que está muy amarillento. Pues esa parte de la evaluación es bien importante. Y a la misma vez, parte de la evaluación para determinar si la catarata es una catarata significativa es hacer un examen completo del ojo, y eso incluye un examen de la retina, porque tenemos que evaluar si la pérdida de visión del paciente es solamente por la catarata o si hay otro factor que está contribuyendo a la pérdida de visión. Que un paciente vea borroso y tenga una catarata en el examen no necesariamente significa que la pérdida de visión es por la catarata, puede tener también un problema de la retina. Entonces tenemos que determinar que definitivamente la catarata está contribuyendo significativamente a la pérdida de la visión del paciente, para entonces hacer la recomendación. Qué interesante. ¿Cuánto puede demorar uno la recuperación y cuál es el procedimiento? ¿Qué tan complejo es ese procedimiento? Pues mira, la cirugía de catarata es el procedimiento que más comúnmente se hace en todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como te mencioné, prácticamente todo el mundo desarrolla catarata durante su vida. En promedio se hacen 3 millones de cirugías de catarata en los Estados Unidos todos los años. Como te mencioné, es el procedimiento quirúrgico más comúnmente que se hace en los Estados Unidos. Es un procedimiento que, gracias a las nuevas técnicas quirúrgicas, es un procedimiento relativamente corto, duran unos 10, 15 minutos lo que es la cirugía de catarata, y es un procedimiento relativamente seguro, pero siempre, como cualquier procedimiento quirúrgico, puede conllevar, ¿verdad?, riesgos y complicaciones. ¿Qué es lo que envuelve la cirugía de catarata? Pues, por lo menos en mi práctica, ¿verdad? Aquí en Humacao, yo hago la cirugía en un hospital. El paciente llega al hospital, el día de la cirugía se le pone un suerito, y por ese suero se le va a poner medicamento para que él esté tranquilo y relajado, porque Sedado. sedado, correcto. No se da cirugía, anestesia general. El paciente va a estar despierto, pero va a estar lo suficientemente tranquilo, que va a estar calmado y va a poder cooperar durante la cirugía. En sala de operaciones yo utilizo lo que es anestesia local, que es una anestesia que se pone directamente en el ojo para dormir el ojo, para que el paciente no sienta dolor durante la cirugía. En el procedimiento lo que se hace es que se hacen unas incisiones o unos cortes pequeños en el ojo para entrar unos instrumentos dentro del ojo, romper la catarata, ese lente opaco, romperlo utilizando una máquina de ultrasonido para romperla en pedacitos chiquitos, y esos pedacitos chiquitos se succionan. Y al remover los pedazos de la catarata va a quedar un espacio vacío. ¿Qué pasa? El lente cristalino natural tiene un poder, tiene un enfoque, es parte importante del enfoque del ojo. Si no se reemplazara, el paciente va a quedarse viendo borroso. Por lo tanto, en la cirugía de catarata hay que reemplazar esa función de enfoque que tiene ese lente cristalino natural, y lo que se hace es que se implanta lo que se llama un lente intraocular, que es un lente artificial que ponemos dentro del ojo para ayudar a que el paciente vea mejor y pueda restaurar su visión y pueda entonces volver a hacer todas sus funciones normales. En la gran mayoría de los casos, las heridas de la cirugía sellan solas. O sea que en la gran mayoría de los pacientes no hay que coger ni suturas ni puntos. En ciertos casos sí, pero en la gran mayoría no. Y luego de que terminamos la cirugía, que como te mencioné, toma unos 10, 15 minutos, el paciente pasa al área de recuperación y después se va para su casa, que es un procedimiento ambulatorio. Pero me menciona usted que siempre hay excepciones. Pueden haber pacientes en donde se le tenga que tomar puntos de sutura. ¿Quiénes son esos pacientes que puedan llegar a ese extremo, doctor? Pues mira, no hay manera de prevenir cuál es el Ujú. paciente que va a necesitar una sutura, o algo que uno evalúa en el momento de que estamos operando. Usualmente lo que hacemos es que se pone líquido a las heridas para hacer lo que se llama hinchar las heridas, que se pongan más gorditas y que de esa manera sellen solas. Pero hay ciertos pacientes que las heridas, pues como con ese procedimiento, pues no sellan completamente. Pues en esos pacientes se pone un punto de sutura. La sutura es una sutura sumamente pequeña, casi microscópica, y el paciente no va a sentir ninguna molestia porque lo que es el nudo o ¿verdad?, o donde amarramos la sutura se esconde dentro del ojo. Por lo tanto, aunque se ponga un punto después de la cirugía, el paciente no va a sentir ninguna diferencia porque el punto no se siente. Usualmente esa sutura o ese punto lo cortamos después con calma en la oficina
con anestesia local también, o sea que no hay que llevar al paciente a sala de operaciones para remover esa sutura. Estoy conversando con el oftalmólogo que es especialista en este tipo de cirugía, Noel Rosado, que nos ha estado explicando interesantemente de todo este procedimiento. Y planteaba el doctor en la intervención anterior, antes de irme a la pausa, de que hay diferentes tipos de lentes que se utilizan para esto. Y me gustaría que nos pueda contar un poco de estos lentes, los diferentes tipos de lentes que se utilizan para este tipo de operación. Pues sí, como te estaba mencionando ahorita, Debra, al remover la catarata, pues tenemos que reemplazar la función de ese lente cristalino con un lente artificial. Existen diferentes tipos de implantes. Está el lente que se llama el lente monofocal. Ese lente monofocal es, por decirlo así, el lente básico. Es el lente que nos puede ayudar a corregir lo que es la miopía o la hiperopía, que es el tipo de desenfoque que puede tener un ojo, para ayudar a que el paciente pues, pueda tener la mejor posible visión a la distancia. Este es el lente que típicamente pues, cubren los planes médicos. Dependiendo de las características del ojo, puede ser que un paciente necesite otro tipo de implante. Un paciente puede tener lo que se llama astigmatismo. Astigmatismo es un tipo de desenfoque en el cual el ojo no es perfectamente redondo. Nosotros quisiéramos que el ojo fuera perfectamente redondo para que tenga el mejor enfoque, pero si un paciente tiene astigmatismo significa pues, que sí, que su ojo no es perfectamente redondo y es un poco más ovalado, como decir, como un huevito. Y eso es un tipo de desenfoque. El astigmatismo usualmente lo corrigen los espejuelos. Si un paciente que se opera y tiene astigmatismo y se le implanta un lente intraocular monofocal o lente básico, pues va como quiera ver un poquito borroso por culpa de ese astigmatismo. Por lo tanto, ese paciente necesitaría probablemente utilizar espejuelos tanto para ver de lejos como para ver de cerca. Si ese paciente con astigmatismo quisiera ver mejor o lo mejor posible las cosas que están a la distancia sin espejuelos, pues se puede utilizar un lente que se llama un lente tórico. Ese lente tórico es un lente más avanzado que el lente monofocal y tiene la capacidad de ayudar al paciente a corregir su astigmatismo, corregir ese desenfoque que causa el astigmatismo. Y con ese lente, pues el paciente puede mejorar su visión a la distancia para que esas cositas que están a lo lejos, cuando está conduciendo, cuando está viendo la televisión, pues lo pueda enfocar lo mejor posible sin espejuelos. El lente tórico no corrige la visión de cerca. Para ver de cerca como quiera el paciente necesitaría utilizar espejuelos, pero ese paciente con astigmatismo, con la ayuda del lente tórico, podría mejorar su visión a la distancia y poder ser mucho más independiente de los espejuelos. Ya si un paciente quiere tratar de minimizar la dependencia del espejuelo lo más posible, o sea, tratar de mejorar su visión a lo lejos y la visión de la lectura lo mejor posible, pues unos lentes de tecnología más avanzada aún que se llaman los lentes multifocales. Esos lentes tienen la idea de ese lente es reemplazar los espejuelitos bifocales que usualmente tienen los pacientes, que los ayudan a enfocar a la distancia y los ayudan a enfocar de cerca. Pues ese lente trifocal lo que quiere hacer es reemplazar esos espejuelos y quiere ayudar a que el paciente pueda enfocar las cosas que están a la distancia, las cosas que están a distancia intermedia, que es lo que se considera distancia de computadora, monitor, y los ayuden también a enfocar mejor las cosas de cerca. Para eso mismo, para minimizar la dependencia de los espejuelitos, tratar de ser lo más independiente posible de los espejuelos. No todo el mundo es candidato, ¿verdad?, para todos estos tipos de lentes. Parte de la evaluación, para la evaluación preoperatoria, para la cirugía de catarata, se hacen diferentes pruebas para determinar qué paciente es candidato para qué tipo de lente intraocular. Y dependiendo de los hallazgos en el examen, pues se hace la recomendación a cada paciente individualizada. ¿Cuáles son los cuidados luego de ese procedimiento de operación? Y si hay pacientes que tienen condiciones como por ejemplo diabetes y demás, que su recuperación puede ser quizás un poco más lenta o hay alguna predisposición de algunas condiciones particulares que esa recuperación postoperatoria sea un poco más lenta. Pues mira, la recuperación usual de una cirugía de cataratas, la recuperación total como tal, se considera que tarda alrededor de un mes. Pero el periodo más crítico, el periodo donde vamos a tener más restricciones y más cuidados, es la primera semana después de la cirugía. Durante esa primera semana, el paciente tiene que estar sumamente tranquilo. Como te mencioné, el paciente después de la cirugía se va para su casa, ¿verdad? Y en su casa tiene que tener ciertos cuidados. Parte sumamente importante del cuidado postoperatorio
es el uso de los medicamentos recetados para después de la cirugía. ¿Y cuáles son los medicamentos que se recetan después de la cirugía? Son gotas, unas gotas. Usualmente, ¿verdad? Cada cirujano tiene su protocolo de gotas que utiliza después de la cirugía. En nuestro centro nosotros utilizamos una gota que es un antiinflamatorio y usamos una gota que es un antibiótico. Y en nuestro protocolo el paciente utiliza las gotas 4 veces al día. Y el uso de esas gotas es de suma importancia, porque esa es la parte, nosotros como cirujanos hacemos nuestra parte en sala de operaciones, pero el paciente, esa es la parte que tiene que trabajar el paciente para que esa cirugía sea exitosa, el no fallar en echarse sus gotas postoperatorias. Parte también de los cuidados que tienen que tener los pacientes, como te mencioné, tienen que estar bien tranquilos. Las heridas, como te mencioné anteriormente, usualmente sellan solas y no queremos hacer ningún tipo de actividad que pueda inducir a que se abran esas heridas. Así que el paciente tiene que estar tranquilo, no puede estar doblándose, no puede estar levantando cosas pesadas, no puede estar exponiéndose a vapores. Así que esa semana que le cocinen. Esa semana no va a cocinar. Esa semana tiene que estar tranquilito, que que lo traten bien, que lo cuiden bien, súper bien, pero esta semana vamos a estar bien tranquilos. Y en el ojo tampoco puede caer nada que no sean las gotas que estamos recetando. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos vamos a lavar la cara. Y a las doñitas no les gusta que yo les diga esto, pero no se pueden lavar la cabeza esa primera semana. Esa primera semana tiene que estar bien tranquilita, que no le queremos que esté lavándose la cabeza porque no queremos que agua le vaya a caer dentro del ojo. Así que queremos que estén bien tranquilos y relajados, que los estén cuidando bien y que se echen sus gotitas cada 4 veces al día, como estábamos indicados. Si es diabético o tiene alguna otra condición de salud que la recuperación de cualquier tipo de cirugía quizás pueda ser un poco más lenta, ¿eso está considerado? Pues la mayoría de los problemas en pacientes diabéticos recuperarse después de la cirugía tienen que ver con los problemas de circulación que tienen los pacientes. En la cirugía de catarata nosotros estamos trabajando con tejidos o donde abrimos, ¿verdad? Donde hacemos las incisiones, son tejidos que son casi avasculares, que no tienen prácticamente ni vasos sanguíneos. Por lo tanto, la recuperación en un paciente diabético de catarata usualmente es bastante similar a la recuperación de un paciente que no tiene diabetes. Ahora, todo paciente diabético, como quiera, tiene que tener un buen control de sus azúcares, porque no queremos que las azúcares elevadas pues, puedan llevar a otras posibles complicaciones. Pero en términos generales, la gran mayoría de los pacientes diabéticos, si su condición está bajo buen control, la recuperación es bastante rutinaria o bastante similar a un paciente no diabético. ¿Qué debemos esperar después de ese primer mes de la cirugía? Ya vamos a presentar el proceso de que vamos a empezar a ver bien de inmediato, o eso es un proceso que va poco a poco, día a día? Pues mira, la recuperación después de la cirugía en términos de la recuperación de la visión es bien variable de paciente en paciente. Todo depende también, mucho tiene que ver con las características de las cataratas de cada paciente. Un paciente que espera a tener una catarata, lo que se llama una catarata hipermadura, o sea, que esperó demasiado tiempo para evaluarse y para llevar la cirugía de catarata, pues esos pacientes van a tener probablemente más inflamación después de la cirugía. Y esos pacientes probablemente también van a tener un poco de visión borrosa al principio de la recuperación. Un paciente que se opera con una catarata que no está tan avanzada, pues hay pacientes que empiezan a ver bien el próximo día. Hay pacientes que ven mejor a la semana y hay pacientes que ven mejor al mes. Como te mencioné, es algo variable entre paciente y paciente. Todo depende de cuánta inflamación se desarrolle después de la cirugía. Eh, Parte de la evaluación postoperatoria, nosotros evaluamos cómo está ese proceso inflamatorio. Nosotros, y ahí hacemos alguna modificación si es necesaria al tratamiento con las gotas para entonces trabajar y a tratar de aligerar esa recuperación para que el paciente pueda ver lo mejor posible, lo más rápido posible. Eh, esos lentes, usted me mencionó varios tipos de lentes. Esos lentes, el paciente percibe que tiene algo en ese ojo o no lo percibe. Es un lente intraocular que se pone adentro del ojo. Está hecho, ¿verdad? En la mayoría de los casos de lo que es plástico o silicón, acrílico, que es un tipo de plástico, o silicón.
Es un lente que se pone adentro del ojo, por lo tanto el paciente no siente absolutamente nada. El paciente muchas veces sí, es una queja como un doctor, yo siento el lente, y la realidad es que no está sintiendo el lente, está sintiendo las heridas de la cirugía, que sí, al principio se pueden sentir como si tuviéramos arenilla o si tuviéramos una pajita dentro del ojo, pero el lente intraocular no se siente. El lente intraocular en la gran mayoría de los pacientes no se cambia, se pone y eso se queda ahí por el resto de la vida. Es un lente que no se va a degradar con el tiempo porque está hecho de un material inerte o como es el plástico, y ese lente se va a quedar ahí por el resto de la vida. Así que no hay que pensar que hay que cambiarlo o que hay que modificarlo o que hay que volverlo a posicionar. La gran mayoría de los pacientes, ¿verdad? Si no ocurren eventos inesperados, como ya sea un trauma, si un paciente, ¿verdad?, tiene sus cuidados y una vida normal, por decirlo de esa manera, pues ese lente se va a quedar ahí por el resto de la vida. Qué interesante. Entonces, ¿pueden aparecer nuevamente las cataratas después de una operación de cataratas? Pues mira, las cataratas, una vez uno opera las cataratas no vuelven. Pero ese lente intraocular que ponemos dentro del ojo, en algunos pacientes se puede poner un poco opaco con el tiempo. Y eso es algo bastante común. Y los pacientes pueden experimentar una visión borrosa similar a como cuando estaban desarrollando cataratas. Y eso en algún momento se le llamó catarata secundaria, pero en realidad no es una catarata. Es una opacidad de ese lente intraocular que puede ocurrir, como te mencioné, con una frecuencia bastante alta. Pacientes que desarrollan síntomas de visión borrosa secundario a esa opacidad del lente intraocular, pues lo que hacemos es que limpiamos ese lente intraocular, un procedimiento en la oficina. Utilizamos un láser que tenemos en la oficina para limpiar ese lente intraocular para que el paciente pueda volver a ver mejor nuevamente. Y es o sea, que es un procedimiento que no hay que ir a sala de operaciones, no hay que volver a ir a sala, se hace en la oficina, es un procedimiento corto, toma usualmente menos de 5 minutos, es un procedimiento que no duele, el paciente no siente absolutamente nada y la recuperación del procedimiento del láser es sumamente rápida. Después del procedimiento del láser, usualmente el paciente no tiene que tener ninguna restricción ni ninguna limitación. Después del láser puede volver a hacer todas sus cositas normales. Muy bien, interesante. Los avances tecnológicos, ¿qué innovaciones recientes existen para este tratamiento de las cataratas? Pues mira, lo que es avances tecnológicos como tal, la técnica de la cirugía de catarata, que es la facomulsificación, que es lo que hemos estado hablando ahorita, de romper la catarata en pedacitos chiquititos con ultrasonido, definitivamente eso ha revolucionado, ¿verdad?, lo que es la cirugía de catarata, porque anteriormente habría que hacer incisiones grandes, abrir el ojo en una incisión más grande para poder sacar la catarata completamente, y eso conllevaba que la recuperación pues tomara mucho más tiempo. Con esta técnica de la facomulsificación, pues las incisiones son mucho más pequeñas. Como te mencioné, las heridas muchas veces no las tenemos ni que suturar, sellan solas, y por eso ayuda a que la recuperación sea mucho más rápida. Los últimos avances pues, tienen que ver más con los lentes intraoculares, los diferentes lentes intraoculares que se están desarrollando. Anteriormente, los lentes multifocales tenían lo que era eh, solamente 2 dimensiones, o sea, que ayudaban en los pacientes a enfocar a la distancia y ayudaban a enfocar de cerca, pero esa visión intermedia siempre se quedaba nublada. Los pacientes que trabajaban en la computadora, como quiera, tenían problemas para enfocar la computadora, y los últimos implantes pues, están ayudando a que los pacientes puedan tener un rango de visión completo, desde la distancia, visión intermedia y visión de cerca, y para que sean más independientes, ¿verdad?, de lo que son los espejuelos. Y la última tecnología de lentes también ayuda a que tengas menos efectos adversos asociados a los lentes intraoculares, porque los lentes de las tecnologías pasadas, muchos pacientes se quejaban de, aún después de la cirugía, con estos lentes multifocales, pacientes se quejaban de tener halos o glare asociado con los lentes multifocales, y los últimos lentes que han llegado en los últimos años, pues minimizan esos síntomas y los pacientes son mucho más funcionales. Qué bien. Los halos son la luz esa que se ve, ¿verdad? Los anillos que se ven alrededor de las luces, y el glare, que la palabra en español se me está yendo ahora mismo, es cuando vemos las luces estiradas, cuando vemos ese hilito que se ve alrededor de las luces, pues eso es uno de los síntomas iniciales de las cataratas, y los lentes de tecnologías previas, aún con después de la cirugía de catarata, algunos pacientes podían seguir experimentando esos hallazgos en las luces. Excelente. Tengo por aquí a una paciente suya. Ajá. Y también de su papá. Y entonces nos comparte que luego de la discusión esta mañana, ahora entiende mejor todo este procedimiento. Así que excelente.